obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. Bien, puedan tomar asiento. Ya hemos orado, le hemos pedido al Señor que nos hable esta noche. Amén. Bueno, creo que uno habla también mucho desde su experiencia o desde las cosas que conoce. Amén. Entonces, indagando en la palabra, pensaba en la vida laboral que he tenido y cómo asemejaba yo lo que el Señor nos dice en la palabra, también como con cosas y experiencias vividas. Y traigo a colación mi vida laboral porque en algún momento de todos los procesos que de pronto el Señor me ha permitido vivir de forma laboral, este mensaje también fluye desde ahí. ¿Qué es un proceso? ¿Qué hemos pensado? ¿Es lo mismo que un propósito? ¿Será que sí? ¿O son distintos? Entonces en la palabra nos dice que desde Génesis 1:27 dice que Dios creó al hombre y que a su imagen y semejanza los creó varón y hembra. Amén. ¿Esto será un propósito o es un proceso? Un propósito, ¿cierto? Entonces el propósito es un objetivo, es quizás el resultado del proceso. Amén. Entonces quería contarles también a modo de experiencia. Yo participé en un proceso de elaboración y me da un poco de risa porque uno no cree. ¿Cuántos han comido un chococono? Todos, ¿cierto? ¿Alguien sabe cómo se hace un chococono? No, ¿cierto? ¿O sí? Yo nunca me imaginé que un chococono tuviera tanta ingeniería detrás. Entonces, viéndolo de esta manera, yo decía, quizás todo ese montón de laditos podemos ser nosotros, pero nadie se imagina el ingeniero que tenemos. ¿Por qué? Porque él nos ha puesto en esta tierra como la sal para dar luz, así como lo asemejo yo con este producto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este producto tiene una población específica, que pueden ser los niños, bueno, o todos en general si les gusta. Pero hoy mirándolo desde un punto muy de la iglesia o muy cristiano, todo lo que genera este mover del Espíritu Santo y todo lo que es la iglesia como tal del Señor, basada en los procesos, tiene un propósito en común. Pero cada uno también de forma muy individual está viviendo su proceso. Amén. Y ese proceso incluye un montón de factores y un montón de etapas, porque evidentemente el proceso es eso, es vivir etapas, pasar por para llegar al objetivo que realmente es ese propósito que el Señor tiene para nosotros. Entonces, cuando decimos que estamos pasando por un proceso, cada uno tiene su proceso individual. Amén. De pronto unos más que otros. Ahorita mi esposo decía, yo llevo más de 30 años escuchando a mi papá y a mi mamá decir que el Señor está cerca, ¿cierto? Y aún está más cerca. Entonces, que cuando creímos, amén. Entonces, muchas personas de pronto hoy en día dirán, Señor, siempre me lo dicen, pero no pasa nada, ¿cierto? Y hoy amanecimos con esa noticia de lo que está pasando en Palestina, en Israel. El Señor está cerca. Amén. Y en medio de ese proceso que Él nos permite vivir, también Él cumple su palabra. Y evidentemente lo estamos viviendo. ¿Qué requiere entonces un proceso? Ese proceso requiere formación, disciplina, entrega. Le voy a hacer una pregunta y respóndasela para usted mismo. ¿Qué tan dispuesto está usted esta noche en seguir viviendo el propósito del Señor o el proceso que el Señor tiene para llegar a ese propósito? ¿Qué tan dispuesto está usted que el Señor lo quebrante, lo doblegue, le produzca dolor? Todo proceso
lleva dolor y aflicción. Y muchas veces ese dolor nos lleva a la iniquidad o nos quebranta tanto que nos lleva a postrarnos ante el Señor. Amén. Y toda la vida hemos escuchado y hemos visto personas que se van de la iglesia por X o Y razón, y la razón para uno irse no es justificable. Amén. Nunca nadie va a tener un argumento justificable o real que le diga a uno o que uno lo lleve a pensar, sí, este tiene razón, por eso se fue. Amén. O porque miró al otro. Ah, no, es que vino así, o esa hermana tal, o el hermano X o Y cosa. Entonces, hermanos, yo hoy quiero también instarles a que en medio de nuestro proceso, si lo estamos pasando de forma dolorosa o satisfactoria, se lo entreguemos al Señor. Recordemos también que el Señor dentro de ese proceso quiere algo, y quiere que nosotros lleguemos a la estatura de la plenitud de Dios. Lo dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, hasta el conocimiento del Hijo de Dios, quien es un varón perfecto. Amén. Y alcanzar la medida y la plenitud de Cristo. Yo me ponía a pensar y decía, esto es muy difícil, porque el perfecto es Dios. Y si nos ponemos a analizarnos a nosotros mismos o mirar a nuestro alrededor, somos exageradamente imperfectos, totalmente inmerecedores de ese sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Pero sin embargo, y todo eso, el Señor nos ha dado su salvación y nos ha permitido pasar por el propósito para que proceso, para que ese propósito se cumpla. Estaba también leyendo en la palabra del Señor y me llama mucho la atención el libro de Génesis capítulo 37, cuando se expone la historia o se narra todo lo que vivió José. Todos recordamos a José. ¿Qué le pasó al pobre de José? Sus hermanos, ¿qué le hicieron? Lo traicionaron. No lo mataron, pero lo vendieron, ¿cierto? Lo entregaron. ¿Por qué el Señor permitió esto? Tan doloroso, tan triste. Aparentemente esta historia es devastadora, igual que la historia de Job. Amén. ¿Qué no vivió el pobre Job? Estuvo dispuesto todo el tiempo para el Señor. Podríamos decir que Job es el gran adorador de la palabra. Es de los más grandes adoradores que la Biblia nos puede mostrar. Amén. Si nos ponemos a ver qué escribió Job, vemos unos relatos que son como una poesía. Él nunca renegó al Señor, nunca se fue en contra de Él, a pesar de que le quitó todo. Y volviendo a la historia de José, vemos un hombre muy joven, leía pues que tenía 17 años. ¿Será que hoy en día un joven de esta edad está dispuesto a hacer semejante sacrificio? Y ser tan bueno después con sus hermanos cuando se encuentra con ellos. Nos hemos encontrado la venganza, que se paga mal por mal. Es que yo no le hablo a aquel porque, ¿sí? O si alguien a uno no lo saluda, ay, tan creída no me saludó, tan creído. Pensemos también de que quizás la percepción del otro no es la misma, o quizás va distraído porque su proceso es distinto al mío, ¿cierto? ¿Y cuántas veces no nos damos cuenta del proceso que el otro vive y en vez de darle la mano y ser empáticos, ¿qué hacemos? Vea, patadita. O vamos y le decimos al otro, ay, ¿viste lo de fulanita? Mira que me contó aquello, mira, ve el otro cómo cayó. Porque nosotros estamos dados siempre a señalar. Hay un dicho muy de nuestra tierra que dice que bueno ponernos en los zapatos de los demás, ¿cierto? ¿Y qué es ponernos en los zapatos de los demás? Una palabra pequeñita, empatía. ¿Y qué es la empatía? Entender que el otro no tiene que ser como yo, y que así él no esté pasando por lo mismo que yo y no pueda yo sentir su dolor o su alegría, yo lo quiero y lo puedo acompañar, y más como hermanos en la fe. Amén. Nosotros no podemos estar en contra del hermano, y si bien sabemos de que no todos podemos
con todos o con todo, la empatía es una palabra que nos lleva a vivir el proceso, a pasar por ello y a darle la mano al otro o a salvarnos también a nosotros mismos. Amén. También me llama mucho la atención lo que son las etapas de un proceso, y de pronto aquí los que han trabajado en alguna industria o conocen de pronto el hermano Freddy que trabaja lo que es sector construcción, él sabe muy bien que es un proceso y sabe que los procesos toman tiempo, son complejos, requieren de materia prima, que son desagradecidos a veces, y más en el sector construcción, ¿cierto, hermano Freddy? Y es re duro. Yo también trabajé construcción mucho tiempo en seguridad y salud y créame que es impresionante. Y todos sabemos de que si bien es un propósito del Señor que seamos salvos y que murió en la cruz por nosotros, Él nos pone a pasar varias etapas de un proceso. Y para esto tomé un ejemplo que está en Jeremías 18 y es el proceso de la alfarería. ¿Qué es la alfarería? Es un proceso que nos lo muestra la Biblia y que es uno de los procesos más tormentosos que puede existir para un pedazo de barro. Y veía yo un video porque yo quería entender mejor el proceso, y decía que la arcilla que se va a seleccionar para hacer esa vasija no es cualquier arcilla, es un barro que las corrientes de las aguas van dejando cerca, pero es seleccionado por el alfarero. Él va y lo mira y dice si le sirve o no, por su textura, por su consistencia, se agacha, lo toca, lo coge, le hace así. Me imagino que hará lo mismo el hermano Freddy cuando está haciendo por allá una mezclita, un revoquito, algo así. Entonces, hermanos, yo pensaba y decía, tiene que tener una cantidad específica de sales minerales, tiene que tener una textura y tiene que tener una plasticidad. Y me llama la atención esa palabra plasticidad, porque que la arcilla sea plástica o que tenga plasticidad es que se deje moldear. Amén. Creería que esa es una de las respuestas a cuando decimos, ve, porque no todo el mundo es cristiano, porque nosotros nos hemos dejado moldear de cierta manera. Amén, nos hemos dejado seleccionar y somos la materia prima de Dios. Y Él ha construido en nosotros esas vasijas que Él quiere llenar y que quiere tener. Amén, por eso vemos otras tantas de otras alfarerías, diríamos así, que no son útiles dentro de nuestra iglesia. Amén. Cuando veía también este proceso que es producción y secado, después de ser amasado, después de ser prensado, ahí es donde llega la dificultad. Ahí es donde decía el alfarero que yo estaba mirando en el video y decía, hay que prensar para sacar las burbujas. ¿Cuántas veces nos hemos sentido totalmente presionados y acorralados y decimos, se nos juntó todo? Amén, todos hemos pasado por eso. Y no vemos salida, no vemos solución. Señor, ¿pero por qué? ¿A qué quieres llegar con esto? Porque a mí, ¿cierto? Si yo soy esto, si yo hice esto y esto. ¿Cierto que sí? Y nos hemos cuestionado. Pero yo quiero también que pensemos que detrás de esa vasija que el Señor está moldeando está el ingeniero, el Señor Jesús, el mejor ingeniero que existe. Amén, el arquitecto por excelencia. Cada vez que veía también el proceso del alfarero, veía que él montaba ese pedazo de arcilla en un torno, y el torno da muchas vueltas, muchas vueltas, y es una porción de barro totalmente amasada, y el alfarero queda sucio, queda totalmente untado, queda que yo miraba el video y yo decía, yo creo que yo no soy capaz de hacer ese trabajo, porque sentirme tan sucia no puedo todo el tiempo. Y estas personas también dentro de ese trabajo le ponen todo su amor y paciencia, porque desean que esa vasija quede totalmente moldeada como ellos quieren. Y es un trabajo tan manual, tan personalizado,
que las dejan así igualitas todas y las dejan secar. Entonces cuando el Señor permite que ese torno nos voltee y ser totalmente amasados, ahí es donde llegan la prueba, la dificultad. Amén. Es cuando llegan esas preguntas que no le vemos salida y estamos dándole vueltas a ese torno y diciendo, pero Señor, ¿qué quieres de mí? Pero el Señor tiene un propósito y para algo nos tiene acá y por algo nos tiene aquí en la iglesia. Amén. Cuando veía yo este alfarero todo untado de barro, la cara, sus brazos, su ropa, la cabeza, las piernas, yo decía, este es el sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Él llevó todo eso que no le sirve, que nos estorba, que nos ha quitado, y así esté sucio, Él sonríe ante esa vasija que está haciendo, porque es su creación, porque Él nos quiere moldear, porque Él sabe que esa vasija la va a llenar de algo y la tiene para una utilidad. Entonces, dentro de esa misma etapa, veía que estos recipientes son dejados en un lugar para reposar. Todos juntos son dejados para reposar. Hemos también sentido que en medio de la tormenta o que en medio de la prueba y la adversidad, Dios también nos da un bálsamo y también permite que reposemos en Él. Amén. También permite que lleguemos aquí a la iglesia y que el Señor tome todo eso que nosotros tenemos y que podamos descansar. Y que a pesar del problema, la dificultad, el dolor, la prensa tan impresionante por la que estamos pasando, ya después yo sé que el Señor tendrá y dará la victoria en mi vida. Amén. Entonces, cuando este recipiente ya está haciendo, o ya reposó, ya se secó, ahí proceden a hacerle una decoración, sea un esmaltado, sea un color, pero lo sellan y lo sellan porque va para el fuego. Creería yo que ese fuego, decía ahí en el video que vi, que era a 400 grados centígrados. Es muchísimo, es demasiado fuego para un recipiente, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? El fuego lo endurece, el fuego lo termina, el fuego lo afianza, el fuego lo afirma. Cuando usted se congrega, cuando usted sirve al Señor, cuando usted con su buena voluntad usted dice sí, cuando usted ofrenda, cuando usted ora en lo secreto, el Señor en público va a mostrar usted quién es y los frutos tienen que verse. Amén. Entonces yo entiendo que el Señor en estos momentos, yo sé que muchos estamos pasando por muchas cosas, fáciles, difíciles, por lo que sea. Él nos está mostrando en qué parte del proceso estamos. Si nos está escogiendo apenas, si apenas nos está amasando, si le estamos dando vuelta al torno, si ya nos pintó y nos decoró, que para mí eso también quiere decir esos talentos que el Señor nos da. Y los talentos, el canto, el servicio, el liderazgo, ¿sí? Todos estos instrumentos, esto no se toca solo. Y yo estoy segura que, por ejemplo, el hermano Daniel tuvo un proceso para poder tocar ese piano. Él no se paró y se levantó un día y dijo, ay, qué rico tocar el piano y ya, le salió. No, asumo que ensayó mucho, que se preparó, que se dedicó, y asimismo todos en sus habilidades. Entonces, hermano, desde la fundación del mundo empezamos a leer la palabra y todo lo que el Señor nos muestra ahí son procesos, propósitos, victoria, procesos, propósito, victoria. Amén. Por eso también traía como la historia de José, porque ahí está el proceso, está el propósito y el Señor le dio la victoria. Amén. Y miren que de ahí ya empezaron las 12 tribus y todo eso se distribuyó hasta el sol de hoy. Le escuchaba el suegro hace días, vea, todavía se están peleando esas herencias. Entonces miren que el Señor es tan hermoso, tan perfecto en lo que hace, que entre más duro como que le da uno, más grande es la victoria que nos llega. Amén. Cuando uno a veces siente que me voy a reventar, que yo ya no puedo más, que yo no veo
como decimos aquí en Medellín, la luz ni siquiera al final del túnel, que no logro saber ni entender qué me está pasando y por qué, el Señor nos da la victoria. Y yo le quiero decir algo, hermano, y es de parte del Señor. El Señor nos llama a la oración, al ayuno, a juntarnos como iglesia, como hermanos, a no darnos tan duro, a ser más empáticos el uno con el otro. Yo no sé qué estará pasando, pero en la oración y en la preparación de este momento yo sentía eso. Nosotros no podemos ser tan duros con el otro, porque la realidad del otro no es la misma mía, no es la misma. Y aquí hay personas que hemos nacido en el Evangelio y otras no. Entonces tenemos también que entender eso, que unos están llegando y otros también, que posiblemente esos que estén llegando puedan tener un adelanto espiritual impresionante. Y el hecho de que yo lleve 30, 40, 50 años en la iglesia y yo no tenga un servicio, eso me tiene que cuestionar. Eso me tiene que cuestionar, porque el Señor a todos nos ha escogido, nos ha amasado, nos ha traído con un propósito. Y el propósito del Señor no es vernos sentados en la banca todo el tiempo. Amén. A todos nos tiene un servicio, a todos nos tiene algo por hacer, desde lo más sencillo quizás hasta lo más complejo. Y el Señor es sabio también, el Señor sabe para qué usted es bueno. Entonces permita que el Señor, en esa etapa donde Él está esmaltando ese vaso o ese recipiente, el Señor le dé a usted lo que Él quiere. Solamente dispóngase, porque es que esa vasija no dice, no, yo no quiero que usted me ponga ese color negro, quiero blanco. Simplemente el alfarero decide qué hacer con esa vasija. Y las vasijas son para llenarlas. Son para llenarlas. El Señor quiere llenarnos a nosotros de su Espíritu Santo, de dones, de talentos, de servicio. Y más hoy en estos tiempos donde el mundo sí que necesita un evangélico en la calle. Amén. Sí que lo necesita. Entonces vemos las calles impregnadas del político, de la fuerza esa del poder que hablaba ahorita mi esposo, pero decimos, ¿dónde hay un cristiano? ¿Dónde? Que proclame al mayor de todos, que es Jesús. ¿Dónde estamos? Porque es que esta palabra también es para mí. ¿Dónde? ¿Cuándo vamos a salir? ¿A quién hay que llegarle? Pero también, hermanos, tenemos que saber de que hay vasijas que se rompen en ese proceso. Y el alfarero las desecha. Porque si ya está seca y si ya pasó por el fuego, también me recuerda un versículo que dice, por cuanto no eres ni frío, ni caliente, ¿qué? Te vomitaré de mi boca. Entonces seamos útiles en las manos del Señor. Pongámonos en las manos del Señor y digámosle, Señor, no sé, quizás pueda ser. No sé para qué soy bueno, pero heme aquí, aquí estoy. Señor, no entiendo por qué me pasa esto, no entiendo por qué sufro, no entiendo por qué me estás casi que ahorcando con este problema, esta dificultad, pero necesito que tú me ayudes, porque no puedo acudir a nadie. ¿Cuántas veces la gente aquí dentro del proceso, uno los ve y hoy o mañana no están? Porque como ya pueden pagar el arriendo, los servicios, tienen comida, ojos que te vieron y me fui, y por allí fue más derecho. Al Señor lo tenemos que adorar y agradar en la adversidad y también en la abundancia, también cuando se tiene. Amén. Porque es que el Señor precisamente te está formando, y porque en medio de ese proceso la vasija sale corriendo. Porque te tienes que ir. ¿Por qué no escuchas cuando el Señor te dice, ven, estamos en el culto, hay campamento, hay este evento, hay una campaña? Es sencillo, hermano. Alguien en estos días de mi familia, no de acá de la iglesia, me decía, yo quiero ser buena cristiana, pero ni siquiera voy a la iglesia. Y yo le decía, la salvación es gratuita. Es totalmente gratis. ¿Qué tiene uno que hacer? Creer. Amén. Es que no puedo dejar X o Y prenda de vestir. Y yo le decía, como estés, ve a la iglesia. La tienes al lado, porque vive prácticamente al lado de una iglesia.
pentecostal. ¿Cómo es posible que me respondan, no, es que los domingos me da más sueño que nunca? Yo no la puedo obligar, yo no la puedo obligar. Y yo le puse un ejemplo y le dije, porque como somos de la familia, ahí pongo a Joan de ejemplo y me disculpa. Si Joan fue capaz, desde la misericordia de Dios primeramente, y segundo desde la voluntad, porque el Señor no obliga, la salvación también es voluntaria. Como yo quiero ser salva, yo digo sí y no me niego al servicio. Y aquí con mucho temor y temblor me he parado, pero lo he dicho. Amén. Si Joan fue capaz de salir del mundo en el que estaba, que él mismo sabe cuál era su realidad y que ya ahora es otra, y que lo admiro profundamente por eso, que pudo dejar, porque no eres capaz, porque estamos siempre mirando al otro, porque no miramos a Jesús. Ay, es que yo no voy a esa iglesia porque esa es evangélica, me lo han dicho y lo hemos escuchado, ¿cierto que sí? O es que ese hermano no sé qué. ¿Por qué tenemos que mirar al otro si el otro es un mortal como yo y es un imperfecto como yo? ¿Por qué no somos capaces, como vasija, de levantar la mirada y decir, ah, sí, es que mira al alfarero allá? Pero nos ponemos a mirar las otras vasijas que están pintadas de otro color, que hay unas que están rotas, que hay otras que están ahí quietas porque son muy pequeñas o muy grandes, qué sé yo, o no se han vendido en esa alfarería, no lo sé. Yo tengo que mirar a quien me está formando, a quien me está dejando vivir el proceso, a quien me está pasando por el fuego y a quien me está apretando la rienda, porque Él quiere algo de mí, Él quiere algo conmigo y yo se lo tengo que dar. Yo tengo que obedecerle al Señor, yo tengo que decirle, sí, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Si es la recepción, si es cafetería, si es escuela dominical, Señor, no lo sé. Pero ahí donde me pongas, como una vasija, que sea yo lleno y que pueda impactar también a otros. Porque el ejemplo y el testimonio también hablan. Amén. Entonces, dentro de ese propósito, a veces hay que volver a pasar por fuego para que el secado selle totalmente. Yo sé que acá hay hermanos muy veteranos en la iglesia y otros no tanto, que hay personas muy jóvenes y recién llegadas, pero yo le quiero hacer una invitación. Por más que sea, por más que usted sea prensado, por más que usted sea pasado por el torno, por más que el fuego lo queme, por más que usted diga no puedo más, aquí en la iglesia también hay líderes. Usted tiene un pastor, tenemos pastor, amén. Y yo lo digo porque no porque sea mi suegro, sino porque él es un maestro de la palabra. Podemos acudir al pastor, podemos acudir a la esposa del pastor, podemos acudir a un líder, podemos acudir a un hermano, alguien que sea un referente para mí en la iglesia, y levantar la mano y decir, ayúdeme a orar. Así usted no le quiera contar lo que le está pasando, no lo cuente, no lo tiene que hacer si no lo quiere hacer. Pero el hecho de que un hermano ore por usted, eso es empatía. Eso es ponerse en el lugar del otro y evitar el juicio. Si no lo quiere decir, no lo diga, porque tenemos miedo a veces de decir, ay, pues usted llora por eso. También ha pasado mucho, ¿cierto? Ay, no, esa bobada. Evitemos decirle al hermano eso. Porque si para mí es insignificante, entonces yo no tengo esa empatía para ayudar al otro. Y también uno saber a quién le cuenta, ¿cierto? O con quién se apoya. ¿Qué más que el Señor Jesús nos conoce y apoyarnos en Dios? En oración decirle, Señor, no puedo más, te entrego esto y que sea lo que tú quieras, Señor, pero ayúdame. Nunca, nunca soltarnos de la mano del Señor. A veces también confundimos el propósito de Dios con nuestra realización personal. A veces decimos, es que yo quiero ser esto, aquello, lo otro, pero es que dentro del propósito de Dios no es así. Él quiere otras cosas. ¿Cómo sabe uno cuál es el propósito de Dios? De rodillas. A usted la oración le da la respuesta para todo, absolutamente para todo. Amén.
cuando usted tenga problemas, cuando usted esté agobiado, cuando usted esté feliz, siempre, siempre, siempre hay que alabar al Señor, hay que darle gracias, hay que responderle a Él de la mejor manera, porque Dios sin usted sigue siendo Dios, pero usted sin Dios, ¿quién es? No somos nadie. Y me atrevería yo a decir que uno no vale un peso sin el Señor. Amén. El propósito del Señor no es en nuestro tiempo ni basado en nuestras fuerzas. El propósito del Señor se ejecuta cuando Él quiere y como Él quiere. De pronto lo voy a decir así. Yo percibí ahorita que la iglesia estaba muy vacía y éramos muy pocos. Y yo entiendo también que el factor clima puede ir en contra de la asistencia. Pero yo le voy a decir otra cosa. Si yo sé que entró el invierno y yo sé que está lloviendo, si yo lo puedo hacer porque yo estaba en mi casa, yo me vengo mucho antes. Porque es que yo sí quiero escuchar a Dios, yo quiero orar, yo quiero entrar en comunión con mi Señor, yo no me quiero distraer. Y más en los tiempos que estamos viviendo, no nos podemos distraer, porque si nos distraemos, vamos a ir a dar al otro lado. Y esa arcilla no se escoge, esa arcilla se la lleva la corriente y el alfarero ni la vio, ni la alcanza a recoger, ni siquiera la selecciona. Pero yo sí quiero ser seleccionada por el Señor y quiero cada día que el Señor me moldee, que el Señor me ayude, que el Señor me ponga como un referente y que yo pueda dar testimonio de Él y que todo lo que Él quiere hacer en mi vida se haga, no para los demás, que el propósito sea que todos los que hoy estemos aquí nos podamos encontrar en el reino de los cielos. Amén. Que usted se arrastre para el Señor Jesús los que pueda, porque usted sabe, hermano, que ya todo se ha venido cumpliendo. Por eso no tenemos tiempo de distraernos. Por eso las guerras, las hambrunas, se nos hace tan fácil todos los días coger el celular, abrir una página y ver homicidios, ¿cierto que sí? Ver un atraco, ver un robo, ya están, o sea, es como el pan de cada día. Ver el vecino borracho que entró, que le pegó a la esposa, eso sí es que muy normal. Eso no es normal. Nosotros somos los llamados a ir allá, a orar por esto, a abrazarnos como hermanos, a acogernos, a no tirarle duro al otro. Quizás Dios quería decir esto porque realmente se me desvió un poquito el tema. Los propósitos en el Señor van más allá de una carrera profesional. Gloria a Dios por los profesionales. Amén. Gloria a Dios por las personas que tienen talentos y que en la iglesia somos y servimos. Y que esa profesión la ponemos en las manos del Señor. Pero créame que el Señor no va a mirar eso el día del juicio. A Él eso no le va a importar ese día. Amén. Créame, hermano, que ni lo que usted tiene en el banco, ni la riqueza que logró acumular, lo va a llevar al cielo. Nosotros no podemos pasar los días y pensar de que la adversidad es para el otro, pero para mí no. Es que como yo soy cristiano. Pero cuando nos llega la prueba, nos llega la aflicción, ahí sí vamos a conocer a Dios. Y yo le invito, hermano, a que esté de pie en este momento. Y quiero regalarle un versículo que está en Filipenses 1:6, que dice: estando persuadido de esto, el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo estoy totalmente convencida de que esta es la iglesia del Señor. Amén. Estoy totalmente convencida y soy una fiel creyente del arrebatamiento. Y estoy aún más convencida de que nos tenemos que consagrar tanto
porque le he pedido mucho a Dios que me ayude y que me muestre. Y yo sé que aquí a más de uno el Señor no nos deja dormir. Amén. Y eso no quiere decir que usted tenga insomnio. Déjeme decirle que el Señor lo está levantando y le está diciendo: mi hijo, mi hija, a orar. Porque es que ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo. Y si usted en medio del cansancio no es capaz de conciliar el sueño, arrodíllese a orar. Ahí en su cama, cuando eso le pase en la madrugada, piense que es el Señor y usted, no es nadie más. Por más pastor que tengamos, ese día Él no puede hacer nada por nosotros. Amén. Ni el líder de jóvenes, ni la presidenta de Dorcas. Somos nosotros mismos los que tenemos que echar mano de nuestra salvación, de entender que los procesos en Dios me llevan a un propósito, y que ese propósito es vivir también en consagración al Señor. Yo le invito a que cierre sus ojos, a que oremos, a que le diga usted al Señor y le pregunte, porque es que el Señor responde: ¿por qué y para qué te tiene? ¿Cuál es su propósito? Si aún no lo tienes y no lo sabes. Y si ya lo tienes y lo sabes, que ese propósito sea bendecido, que pueda ser ejemplo, que puedas impactar a otros. Que nos pongamos una meta y decir, así sea mi compañero de trabajo, de universidad, alguien que esté cerca, un vecino, ¿cierto? Que así sea con el ejemplo, esa persona esté antojada de decir: yo quiero ser como él o como ella, yo quiero ir allá donde usted va. Porque también me ha pasado, y le doy tantas gracias a Dios por eso, pero muchas gracias a Dios, que hace poquito estaba en una conversación y yo llegué, y una persona que estaba ahí, un joven, él dijo: no puedo seguir hablando porque llegó Nancy. Y yo le dije: ¿cómo así? ¿Y yo qué tengo que ver? No sé de qué estaban hablando. Y dijo: me da pena porque usted es diferente. Yo dije: Dios, eres tan hermoso, porque sí se nota que somos diferentes, sí se nota. Y no le dé pena, no le dé pena decir: yo soy cristiano, no le dé pena, no le dé pena decir: es que sí, me he visto así porque es que el Señor me limpió, me cambió, tengo una identidad de evangélica. Sí, yo no puedo verme de otra manera, no quiero, yo no quiero verme como las de allá y las del común. No, porque cuando el Señor me escogió dentro de su propósito y me vistió como me vistió, de forma espiritual y física, el Señor me hizo agradable ante los ojos de mi esposo. Porque es que, ¿por qué se visten hacia allá? ¿Para agradar a quién? ¿A un hombre o a una mujer? A otro. Nosotros somos así porque agradamos al Señor, porque tenemos una identidad y que nunca la perdamos, y que dentro del propósito de Dios seamos, mejor dicho, los mejores cristianos para nosotros mismos, para alabar al Señor, para honrarlo siempre. Entonces yo quiero que en esta oración usted le pregunte al Señor si aún no sabe cuál es su propósito, y que dentro de ese propósito el Señor se manifieste de la mejor manera, que todos podamos alcanzar la salvación y la vida eterna, que no sea en vano que el Señor haya muerto en la cruz del Calvario y nosotros en nuestra mediocridad humana nos quedemos. No seamos mediocres, hermano. Todos tenemos dificultades, tenemos falencias y tenemos que mejorar. Y que el día que seamos llamados allá en las nubes, podamos decir: Señor, heme aquí. Que cuando el Señor diga: ¿dónde estás?, que usted pueda responder: aquí estoy. Amén.